Muy buenas tardes, ovejas negras. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo a hablar de un tema que normalmente trae mucha polémica, pero aquí no nos cortamos ni un pelo. El ateísmo. ¡Me cago en Dios! El otro día estuve en mi casa dándome vueltas, preguntándome ciertas cosas acerca de las creencias base que tenemos como seres humanos, y me he fijado en que uno de los cambios que hay en el siglo XXI en comparación con el siglo XX es que prácticamente nadie cree en ningún dios. Es decir, entre la gente joven que tiene menos de 30 años, ¿quién es religioso? ¿Quién cree en Dios? Prácticamente nadie. Y sinceramente, si la mayoría de gente que ha nacido en el siglo XXI no cree en Dios, no me extraña. Quizás es porque ha sido la primera enseñanza que hemos visto dentro de los colegios que no tiene una utilidad directa como tal, sino que parece ser una especie de conglomerado cultural que viene de alguna parte, pero que no se aplica ni a un trabajo, ni a la vida cotidiana, nuestras relaciones, no se aplica absolutamente nada. Y claro, la gente se ha preguntado, vale, ¿y para qué seguir con esto si no está restringiendo? Es una especie de cadena autoimpuesta. No tiene sentido. Entiendo su punto de vista. Y de hecho en España concretamente, aunque mucha gente lo asocia con el franquismo, creo que no es del todo así. Porque en todo el mundo ha sucedido el fenómeno del ateísmo. Poco a poco, a medida que ha ido sucediendo la globalización y la apertura al exterior, en especial después de la Guerra Fría, nos hemos encontrado con cambios culturales muy chocantes. Entre algunas de estas liberaciones culturales que encontramos, vemos que las diferentes religiones se mezclan con mucha más facilidad, desaparecen los mandamientos como reglas generales de la ética, es más fácil divorciarse, no hay necesidad de casarse por la iglesia, el cine se libera totalmente y desaparece la censura, etcétera, etcétera, etcétera. Y son fenómenos que lo que hacen es expandir las diferentes culturas dentro del mundo, y eso ha generado esta especie de revolución dentro de las religiones. Pero aparte de toda esta liberación cultural, lo principal que sucede es que no hay más guerra. Y aquí llama especialmente la atención un mandamiento respecto a los demás, que es no matarás. Es decir, por un momento párate a pensarlo, ¿por qué alguien iba a tener una idea tan bestia de repente cuando estamos en un mundo que es totalmente pacífico y la posibilidad de que eso suceda, aunque no deja de ser real, es ínfima? ¿Por qué alguien iba a poner un mandamiento así? Y aquello me hizo pensar. Y me quedé pensando y dije, no matará, no matará. Y entonces sucedieron dos cosas. La primera es que encontré el por qué existía ese mandamiento, y la segunda fue el por qué encontré la idea que justificaba la existencia de ese mandamiento. Vamos a ello. Hablemos primero del ateísmo. El ateísmo es una idea bastante peculiar porque tiene una diferencia clave respecto al resto de religiones. El ateísmo no nos está diciendo que existe una religión alternativa respecto a la cual nosotros nos orientamos normalmente, en nuestro caso la cristiana, para los que vivimos en España, sino que dice que no existe ninguno de los dioses de ninguna de las religiones. Y lo mínimo que podemos decir de eso es que una afirmación muy atrevida. ¿Y qué quiero decir con atrevida exactamente? Con atrevida quiero decir que me parece una idea demasiado bestia como para afirmarla así a la ligera. No solamente estamos diciendo que no exista el Dios cristiano, es que estamos diciendo que no existe ningún Dios, absolutamente ninguno. Y eso es una afirmación que como poco es colosal y es tremendamente difícil de demostrar. Hasta el punto de que me planteé que hay cierta idea que hace agujeros dentro del ateísmo, o que al menos no encaja dentro de aquello que se supone que están defendiendo. Para empezar, el ateísmo ha existido siempre en la historia de la humanidad. No es una cosa que se haya inventado recientemente. Pero hay una cosa peculiar del ateísmo, y es que el ateísmo no deriva de una existencia neutra, es decir, no existe por sí mismo, sino que es una idea que precede a todas las religiones, o al menos a la más antigua, siendo esta el hinduismo. El hinduismo es la primera religión que aparece en la historia de la humanidad, concretamente en el siglo VI a.C. Y sabiendo esto, significa que ninguna idea atea ha aparecido previamente al hinduismo, de modo que siempre hemos convivido con alguna religión de por medio. Y no solo es que el hinduismo haya estado ahí en primer lugar, sino que el resto de religiones, aunque no hayan sido las hindúes, han estado en los seres humanos, porque hay justificaciones de existencia de las deidades dentro del mundo, ya sea mediante ánforas que representan a otros dioses, el sacrificio, como en el caso de los aztecas, los dioses egipcios. ¿Y qué significa eso? Pues significa que cuando un fenómeno dentro de la humanidad se extiende a todos los seres humanos, ese concepto
no es un concepto cultural, sino que es algo propio de su biología, porque no depende del lugar en el que están, sino que es algo que va dentro de ellos. Entonces, sabiendo que todos los seres humanos hemos tenido alguna vez una religión, en alguna cultura, significa que de alguna manera, necesariamente en nuestra biología, existe la necesidad de tener esa religión. Hay algún motivo que no sabemos del todo cuál es, pero desde luego necesitamos que exista. En todos ellos ha habido deidades. Hemos llamado Ra en Egipto, Quetzalcóatl, Dios, Alá, Yahvé, Shiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos nos han servido como justificación para algo. La pregunta es, ¿el qué? ¿Para qué? Es decir, aquí con este vídeo no pretendo buscar exactamente si el ateísmo es cierto o falso o si el cristianismo es cierto o falso. No, lo relevante no es eso. Sino que lo que nos estamos preguntando aquí es, ¿para qué se creó esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Y entonces, indagando un poco en las ideas que provienen de la India, es decir, del hinduismo, encontré la siguiente información. Veréis, existen 4 planos en el ser humano. El plano físico, el plano mental, el plano emocional y el espiritual. Hay un problema con los otros 3 planos anteriores, los 3 primeros. El primer plano, el plano físico, tiene el problema de que es limitado, temporal y aparte puede tener fallos de serie, porque hay gente que por desgracia tiene la mala suerte de nacer con defectos genéticos y no es culpa suya que eso sea así. Por tanto, es un plano que no nos sirve como referencia. En segundo lugar, tenemos el plano cambiante, que también, aparte de ser traicionero, es limitado. Y si estás dentro del mundo del desarrollo personal, seguramente no lo adquieras como estilo de vida, porque el problema que tiene es que va cambiando todo el rato de rumbo y no es una buena guía a la hora de tomar decisiones. Y por último, dentro de esos 3 planos, tenemos el plano mental, que está basado en la lógica. Pero el problema que tiene el plano mental es que precisamente porque está basado en la lógica, tiene asimismo limitaciones. Limitaciones que están determinadas por su axioma. Un axioma es una verdad fundamental que no podemos rechazar. Y todo lo que conoces, por lo menos en el mundo de las matemáticas, está desarrollado a partir de ello. ¿Qué sucede? ¿Quién puso los axiomas ahí? ¿Quién los determina? En la matemática, desde luego, los matemáticos. Pero en la sociedad, ¿quién lo determina? No se sabe. Nada se sabe acerca de los axiomas que determinaron las reglas para relacionarnos unos con otros. ¿Por qué no debemos matarnos? ¿Por qué no debemos robar? ¿Por qué debemos actuar bien? Entonces no sabemos cómo llegaron ahí. De manera que una de las teorías es que alguna especie de fuerza divina, que no sabemos cuál es, las puso ahí. Pero en esencia, para lo que sirven esos axiomas es para que la sociedad se mantenga en orden. Ese es el objetivo último de esos axiomas, que equivalen a los mandamientos. Esa es la equivalencia que existe entre los axiomas y los mandamientos. Que esas verdades fundamentales, que no sabemos por qué existen, están ahí para mantener a la sociedad unida. Y que no se corrompa y que no entremos en la más absoluta de la anarquía. Y se desate todo el caos dentro de la sociedad humana. Y de esta forma, todas estas ideas, que no era la lógica, porque la lógica es lo que lo desarrolla, pero no las que justifican su aparición. El punto cero no se sabe de dónde viene. Y ahí es donde entra el plano espiritual. ¿Cuál es el fallo del ateísmo? El fallo del ateísmo en esencia es que al rechazar el plano espiritual estás perdiendo la esencia de toda la sociedad que la mantiene cohesionada. No conoces el origen de las cosas, no entiendes de dónde vienen las ideas. Estás perdiendo muchísimo de tu potencial por culpa de una especie de soberbia que proviene del mundo de la lógica, cuando el mundo de la lógica viene de ideas de las cuales no sabemos su origen. Y eso no tiene sentido en sí mismo. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, por ejemplo, cuando leemos poesía se entiende con mucha más facilidad. En algunos poemas dicen que es un hielo ardiente o es un fuego helado. Utilizan mucho las contradicciones. Esto en el mundo de la lógica no existe, no tiene sentido, es descartado. Pero en el mundo espiritual sí tiene sentido. Está ahí, pero no tenemos forma de justificar su existencia en el mundo lógico. Recurrir a una idea que descartan el plano espiritual, lo único que hacen es limitarnos. Quizás el ateísmo tiene sentido en el mundo de la lógica, pero en el mundo humano no, porque el mundo humano está constituido por 4 planos, no solo por la lógica. Es mucho más complejo que eso. Además, el plano espiritual es el único que tiene capacidad ilimitada y el único con la capacidad de crear. Toda la concepción de herramientas que aúna la religión son en esencia la forma de comunicarnos con nuestro plano espiritual. No hay otra forma. Los rezos, las oraciones, los mandamientos, todo eso son puertas al mundo espiritual. Como referencia a esto, el famoso autor del libro Piense y hágase rico, llamado Napoleón Hill,
dice: la fe es la única herramienta que nos permite conectar con la inteligencia infinita y que le da al hombre permiso para ser aprovechada. Y esta es la contradicción del ateo, que pudiendo aprovechar ese poder espiritual con el que podría contar, decide no contar con él para utilizar las herramientas de la lógica y la ciencia para deshacerlo. Y eso no tiene sentido, porque la mayoría de esas ideas no solo provienen de ahí, sino que muchas de las cosas que suceden en los seres humanos, que son contradictorias, no se pueden explicar sino mediante las ideas que provienen de la inteligencia infinita. Es la única forma. Además, una de las paradojas a las que te enfrentas cuando tratas de recurrir al mensaje espiritual es también que necesitas tener un público espiritual. Es decir, si el público secular o la gente no religiosa o que no cree en los dioses te escucha, el problema que tienen es que te van a tomar por loco, porque estás pensando con la lógica. Y no siempre funciona con la lógica, como hemos dicho anteriormente. Y por otro lado, si transformas el mensaje para que sea una idea de origen secular para público secular, se pierde la cadencia y el poder de origen espiritual. Así podemos resumir que las ventajas que tienen las creencias religiosas respecto al ateísmo son dos. La primera es que definen unos cánones y unos principios que nos permiten llevar una vida armoniosa y mantener la paz en la sociedad, sin que ésta llegue a colapsar llevada por los principios propios de los animales, como son el canibalismo en los seres humanos, la guerra, la venganza. Y el segundo poder de la religión es que nos permite alcanzar ese potencial máximo de inteligencia gracias a la capacidad de entrar en el plano espiritual en el cual no podemos acceder mediante la lógica, sino que solamente mediante la creencia de un ser superior se puede acceder a ese conocimiento que viene como una idea. El ateísmo tiene mucho sentido en el plano lógico, pero tiene la desventaja de que no supone nada beneficioso para nosotros a nivel funcional, porque perdemos el plano espiritual. Y es justamente en esa disfuncionalidad del ateísmo, que no es capaz de explicar esas contradicciones que son propias del ser humano, donde nos estamos perdiendo gran parte de nuestro potencial. Y que en cierto modo, si está ahí y de alguna manera se puede explicar, al menos con conceptos abstractos, mejora nuestra vida. Y con esto lo que quería perseguir no es un ataque al ateísmo. En cierto modo lo que quería perseguir es un replanteamiento acerca de la idea atea, y también mirar a los dioses con la mente abierta y entendiendo el desconocimiento que los seres humanos tenemos. Como ya decía Sócrates, solo sé que no sé nada, y es justamente por eso por el que hay que mirarlos con respeto y desde abajo, porque ellos, en cierto modo, aunque no tiene sentido que existan en el plano lógico, son los que nos proporcionaron la idea, y en esa idea seguramente reside el camino a la libertad. Y recordad, si os da pereza, lo único que no se puede recuperar es el tiempo.